las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana ya de jueves 20 de noviembre del año 2020. Un placer saludarlos a todos ustedes, gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta transmisión, muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Saludo a quienes nos acompañan en la transmisión a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, puede usted consultar la edición nocturna de Los Reporteros del Barrio, también salen de noche, en la opción de televisión por cable. Canal 73 de CNR estatal en horario diferido, la edición que se transmite diariamente en vivo a las 9 de la noche. Gracias a todos ustedes. Bueno, pues empecemos por compartirle información importante. Mire, hace justo algunos momentos el secretario de Hacienda del gobierno de Baja California, el señor Rodolfo Castro, ha dado a conocer que finalmente la Universidad Autónoma de Baja California, 20 días después de habérsele entregado el cheque de 1,760 millones de pesos para cubrir el adeudo histórico que el gobierno del estado tenía con la máxima casa de estudios. Finalmente, 20 días después, la Universidad Autónoma de Baja California ya pudo disponer de esa cantidad, de esa cifra enorme. Es una cifra que fue motivo de encuentros y desencuentros, encontronazos entre la comunidad universitaria y el gobierno estatal bajo la dirección del gobernador panista Francisco Vega de la Madrid, en uno de los episodios más desgastantes y más cuestionados respecto de la autoridad del gobernador que hoy está bajo la mira y cuyo destino está en manos de la Fiscalía General de la República en este momento, luego de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República aquí en Baja California. Bueno, finalmente, el secretario Rodolfo Castro Valdés, hizo hace algunos momentos, le decía, una explicación minuciosa sobre lo que implica recibir, como recibieron en manos del rector y de manos del gobernador Jaime Bonilla Valdés, todo lo que implica este procedimiento para que la universidad pueda disponer de 1,700 millones de pesos, que en papel le fueron entregados en cheque el día 1 de noviembre, tal como lo había ofrecido el gobernador, con motivo y en el marco del informe de gobierno, del primer informe de actividades. Bueno, finalmente, cumplido el compromiso, esto había salido de la esfera de gobierno del estado, puesto que había cumplido finalmente ese compromiso. Lo que faltaba era todo un proceso interno administrativo dentro de la universidad para que la casa de estudios pudiera disponer de ese recurso y comience a aplicarlo. Han pasado 20 días desde entonces.
y creo que no sale sobrando la explicación didáctica, incluso del secretario de Hacienda del Estado, que creo conveniente que usted conozca y escuche directamente, que es lo que justo voy a compartirle. Vamos a ver. Bueno, un segundito solamente. Aquí tiene usted la explicación del funcionario. Queremos explicarle a la ciudadanía el tema de la ruta normativa y presupuestal del pago histórico que se hizo a la Universidad Autónoma de Baja California. Aquí les mostramos una tabla del adeudo histórico que fue dejando el gobierno anterior, que no cubrió. Pueden apreciar que del 2016 fueron recursos que se comprometieron a través de convenios, de tal forma que la universidad firmaba un convenio con el gobierno del Estado y el gobierno del Estado, como responsable, tenía que haber entregado esos recursos. Con dos tipos de registros. Uno lo registró en la cuenta pública, eso quiere decir que estaba reconociendo que había un subsidio que entregar a la universidad por 938 millones, pero no los entregó. Quiere decir que los destinó a otros fines, menos a la educación superior. Y en el caso de aquellos que no fueron reconocidos en la cuenta pública, quiere decir que al no estar en la cuenta pública, gobernador, simplemente no estaban mostrando un interés por pagarlos, solamente se firmaron. Entonces esto es más grave aún. Teníamos que reconocer esta parte. Desde que el gobernador Bonilla llegó al gobierno, desde el primer día empezamos a revisar estos expedientes, las pláticas y las reuniones con el Congreso, con la propia universidad, era ver hasta qué grado estaba esta situación. Esto sumado son los 1.761 millones que era el adeudo completo de la Universidad Autónoma de Baja California. Si le das, por favor, Mauro. ¿Qué significa esto? Que hay una ruta de pago que tiene que darse normativa y presupuestalmente para poder que esta gestión que hizo el gobernador se demostrara normativa y presupuestalmente como existió. De tal forma que aquí le ponemos la fecha. El 28 de octubre se firmó un acuerdo institucional de reconocimiento de adeudo entre el gobierno del Estado y la Universidad Autónoma. Esto quiere decir reconocer hasta dónde llegaba el grado del adeudo histórico. Y había que pasarlo por el Congreso. Y el Congreso aprobó con el decreto 138 el 30 de octubre que se podía hacer este pago de adeudo histórico y que lo autorizaba. El 1 de noviembre, como ustedes saben, en el informe propio del gobernador, se entregó el cheque por parte del gobernador Jaime Bonilla por el valor completo del adeudo histórico a los que nos referimos. Esto quiere decir que se demostraba que a través de un cheque había una cuenta concentradora y de esta forma se exhibía la capacidad de poder pagar estos recursos. Pero para ello tenía la universidad que tener una autorización del patronato universitario para la firma del convenio marco de reconocimiento de adeudo. Es decir, el patronato universitario es la máxima autoridad y le autorizó al rector en esta fecha poder recibir estos recursos y reconocer que había la capacidad para poder ejercer estos recursos. Y el 10 de noviembre firmamos un convenio, el señor rector Daniel Valdés y su servidor, el secretario de Hacienda, para el mecanismo de cómo iba a quedar esta parte del recurso. Ayer, exitosamente, se contó con la disposición normativa, esto quiere decir, toda esta serie de documentos tienen que quedar por transparencia, tanto en el gobierno del Estado, en el Congreso y en la universidad, la forma en que podía ejercerse esta disposición plena de los recursos. O no, es una excelente noticia, ya la universidad tiene ya todo el marco normativo y sus recursos para poder ejercerlos en pro de la educación. Bueno, nada más que quede claro el mecanismo, por qué se está explicando este mecanismo. El día 1 de noviembre, como yo les había prometido, se les pagó, se les dio un cheque, que esa es la copia del cheque, pero para que lo cobrara el rector, tenía que pasar por un procedimiento de autorizaciones internas. O sea, no puede agarrar el cheque y ir a depositarlo, sino que tenía que pasar por un acuerdo institucional después de que tenían el cheque. Esto no podía hacerse antes hasta que ellos tuvieran en posesión ellos el documento. Ya una vez en posesión el documento de la UABC,
¿okay? El señor rector y pues me imagino que aparte del Congreso es el acuerdo del patronato, que tiene que tener autorización, recibimos el cheque, lo reconoce, hace todo el procedimiento interno. Entonces, ayer en la tarde, esos fondos fueron completamente entregados a la UABC porque habían tenido ya la autorización del patronato universitario. Sí. Entonces, se les cumplió a la fecha, lo demás fue proceso interno de ellos. Si no, pues ellos, si no hubieran tenido que tener este proceso, el mismo día hubieran cobrado el cheque, pero tenía que tener autorización el rector para poderlo hacer. Y de ahí viene el desprendimiento de las obras que va a hacer la UABC, Así es. ¿verdad? Así es. Y con esto tenemos una garantía nosotros de que la matrícula de medicina no solamente se sostiene, sino se incrementa para el próximo ejercicio. Ya cumplimos, yo sé que la universidad va a cumplir. Muchas gracias. Nada, señor. Buen día. Bueno, pues ahí tiene usted la explicación del secretario de Hacienda, Rodolfo Castro, el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, hace algunos momentos, sobre todo este proceso que inicia con la entrega física del cheque, porque se lo preciso. Luego de la entrega del mismo a la Universidad Autónoma de Baja California, hubo gente que se preguntó, ¿y qué hicieron con el cheque? ¿Qué pasó con el dinero? Bueno, finalmente la explicación del secretario de Hacienda, le decía yo a usted hace algún momento, es más que didáctica. Hay gente que no sabe, no está familiarizada con la operación administrativa de gobierno, y el hecho de que físicamente el rector de la universidad haya recibido de mano del gobernador directamente un cheque de caja, qué mejor respaldo que un cheque de caja, la garantía de que los fondos están ahí a su disposición, lo respalda ese documento, el cheque que físicamente fue entregado, pero han transcurrido 20 días, le insisto, 20 días de la entrega, bueno, 19 días de la entrega del cheque. Y válidamente hay quienes dentro del auditorio de este espacio han venido preguntándonos, oiga, ¿y en qué quedó el asunto del dinero de la UABC? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Bueno, esa es la parte de la respuesta que muy oportunamente hoy el secretario de Hacienda está contestando, y que consideramos importante pues compartirle para que conozca la ruta interna administrativa que le va a permitir a la UABC apenas al día de hoy hacer efectivo ese cobro y empezar a girar fondos contra ese recurso para empezar su aplicación. La Universidad Autónoma de Baja California, como todos sabemos, está en un proceso complejo de adaptación pues al escenario pandémico, que ha obligado a todas las instituciones de educación pública a transmitir o a continuar los estudios por la vía virtual, en línea, en lo que termina de pulir un modelo semipresencial, que era una etapa que ya se había planteado desde hace un buen tiempo, pero que, como usted comprenderá, no es un proceso sencillo, es un proceso lento de adaptación que implicará, entre otras grandes cosas, enfrentar una prueba de fuego. El modelo semipresencial permitiría que una cantidad de alumnos pueda físicamente estar en la universidad tomando clase y otra mitad desde su casa, en línea, conectado vía internet. Adaptar el sistema operativo interno para que las cosas funcionen así representa costos también, finalmente. Y luego está este otro dato sobre el que el gobernador no ha profundizado. Uno de los objetivos de entregar el centro de gobierno del estado a la Universidad Autónoma de Baja California es que estas instalaciones se puedan destinar
a la atención de estudiantes en áreas que tienen gran demanda, por ejemplo, medicina. Lo mencionaba hace algunos momentos el gobernador Jaime Bonilla Valdés, ¿no? Específicamente el caso de medicina. No es la única carrera que tiene gran demanda en la UABC. Las presiones sobre la universidad se han reducido notoriamente debido a la suspensión de clases presenciales, pero solo parcialmente porque se las ha generado por otra vía. La necesidad de robustecer la infraestructura informática de gobierno de la universidad, pues para poder ofrecer las clases por esta vía. Y ha sido un proceso lento de adaptación en todo el país a nivel nacional. Entonces, nuestra universidad, como las del resto del país, han tenido que pasar por ese proceso que implica inversiones nuevas, por ejemplo, ¿no? La universidad ahora tiene en sus manos la respuesta o el resto de la respuesta, la explicación del gobierno del estado, ya le escuchó usted, directamente del secretario de Hacienda, el señor Rodolfo Castro. Así que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Yo quiero saludar a quien nos acompaña esta mañana, don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. Bienvenido como siempre, es usted muy gentil. Don Abel Ponce Cota, buenos días. Muy amable, gracias, igualmente. Don Israel, ¿y por qué dice esto le va a pedir más dinero a AMLO? No, don Israel, es simplemente la explicación técnica de lo que pasó después de la entrega física del cheque. Es también, yo intuyo, no lo dijo el gobernador, pero yo intuyo que es una forma de gobierno del estado de reiterar, nosotros ya cumplimos, el cheque ya está allá, pero contablemente, administrativamente, tuvo que ocurrir todo esto y esto y esto para que al día de ayer la universidad ya hubiera podido hacer efectivo el cobro del cheque que le dimos, ¿no? Creo que es una explicación que tiene el propósito de reiterar que nosotros como Estado ya cumplimos a la universidad. Básicamente es lo que creo que está detrás de la decisión de presentar esta explicación el día de hoy. Y los moches y el carpetazo, bueno, ya son materia de otro tema, don Israel Núñez. Por lo pronto eso es lo que ha presentado el secretario de Hacienda, Antonio Carpio, o sea que el cheque era para depósito salvo buen cobro. Bueno, el cheque era efectivamente para depósito en cuenta, ciertamente. De hecho, incluyen la leyenda. Un cheque con esas características no es simple y sencillamente como un cheque al portador que voy al banco y cambio, ¿no? Y hago efectivo. No funciona así, Toño lo sabe muy claramente, está familiarizado con ese tipo de procedimientos, entonces, pues es un cheque que se tiene que depositar en la cuenta institucional, porque además no es un cheque dirigido personalmente al rector, sino a la universidad, la institución, y la institución debe dejar constancia de la recepción oficial del documento en el ingreso a su cuenta bancaria. Leti Flores, buenos días, bienvenida. Un placer saludarla. Don Israel Núñez, pues espero no se esconda algo oscuro en esto porque Morena, Baja California no creemos. Bueno, pues ahí está. ¿Yo qué le puedo decir? Don Israel seguramente no es la única persona que desconfía del gobierno independientemente del color. Y tendrá razón, tendrá sus razones, seguramente. Don Juan Cabuto, buen fin de semana para todos los seguidores de AFN, por supuesto que sí, saludos hasta La Paz, don Juan. Espero que esté usted disfrutando de un clima paradisíaco. Es buena la temporada del año allá todavía, ¿no? De hecho, todavía es disfrutable noviembre, diciembre. Así que yo espero que siga disfrutando de aquellos hermosos paisajes de nuestra península. Saludos. Oiga, deseo saludar a Abigail García López, nuestro amigo Roberto López, que también nos acompaña,
Juan Manuel Armenta, Gloria Miramontes, Juan Carlos Aguilar, también está con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias, de veras. Bueno, le informo que en seguimiento de lo que ya le habíamos comentado en las últimas horas, se desató por allá alguna pequeña tormenta en la Ciudad de México. Luego del reportaje que publicó, le comentaba yo ayer, el periódico El Universal, respecto de un departamento que don Julio Scherer Ibarra, el consejero presidencial de Andrés Manuel López Obrador, no reportó ante o en su declaración patrimonial. Un departamento de casi $2 billones. Ha tenido ahí vecinos muy interesantes, por cierto, en ese departamento. Pero bueno, el consejero jurídico de la presidencia no se quedó contentito con la publicación del reportaje. Y por supuesto se lanzó a la cabeza del periódico El Universal. El periódico El Universal le ha dado el derecho de réplica, ¿no? Y cuestiona algunos aspectos del reportaje, reconoce la existencia del departamento, pero dice que pues ya no es de él, que se lo entregó a su exmujer luego del divorcio correspondiente. Dice que la información difundida por El Universal falta a la verdad, tergiversa la información y daña mi reputación, dice Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico, y la empresa periodística le informa que el reportaje pues es un reportaje apoyado en datos concretos, no se puede ocultar ni negar. Si es un departamento que fue entregado a su hoy ex esposa a través de un convenio privado, finalmente se trata de un asunto privado. Cualquiera que sea el arreglo que hayan tenido, pertenece al terreno de lo privado, y por supuesto, para efectos del reportaje, lo que interesa es lo público, y lo público es que el departamento sigue apareciendo a nombre suyo en los Estados Unidos y que no fue incluido en la declaración patrimonial. Luego entonces, el periódico no incurrió en ninguna falta de veracidad. Le recuerda el periódico a Julio Scherer, en respuesta a Julio Scherer: no olvidemos que al tratarse de un inmueble y para que las transmisiones de propiedad surtan efectos legales frente a terceros, deben cumplir con las formalidades de cada legislación e inscribirse en los registros públicos que para tales efectos tiene tal país. Por lo tanto, el convenio de divorcio al que hace referencia solamente surte efectos entre las personas que lo celebran mientras no se inscriba en el registro correspondiente. En segundo término, es importante mencionar que dicho convenio de divorcio al que usted hace alusiones de carácter privado y su contenido del mismo no es del conocimiento de esta casa editorial, razón por lo cual es extraño que indique y afirme que este documento fue ignorado, cuando ello no es así. Es importante señalar que usted mismo reconoce que el departamento en Manhattan está a su nombre y que nosotros señalamos en la publicación que usted pagó los impuestos hace un mes, de octubre del 2020 de este inmueble. Es decir, hace un mes todavía, don Julio Scherer pagó los impuestos de ese departamento, del que hoy se pretende deslindar. Es decir, es un departamento que sigue su nombre, es un departamento cuyos impuestos acaba de pagar, y sin embargo, no obstante estas constancias, el departamento no está reportado en su declaración de bienes. Punto, ¿no? Es así de simple. Entonces, el tema ha escalado. Hay legisladores de Morena y de la oposición que están exigiendo investigar a Julio Scherer.
a esclarecer este asunto. Legisladores de Morena, PRI, PRD y PAN pidieron que se aclare la situación patrimonial de Julio Scherer, consejero jurídico. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dice que Scherer proviene de una familia honorable y que bajo esa consideración está seguro de que informará con transparencia el origen de la propiedad. Pues, ¿qué otra cosa va a decir Ricardo Monreal, no? Yo no soy juez ni ministerio público y le tengo mucho respeto a Julio, y no me harán hablar mal de él porque es un hombre honorable. Para mí, es una persona que durante muchos años se ha destacado como servidor público ejemplar, y lo que tenga seguramente lo habrá de informar de manera transparente. El senador morenista Alejandro Armenta señaló que quienes hayan llegado al gobierno a través del partido al que él pertenece deben poner el ejemplo, y en el caso suyo, piensa que si llega a incumplir con la ley debe ser señalado, responder por sus omisiones y defender su reputación. Así que esa es la discusión que se está dando en estos momentos en el Poder Legislativo. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, dijo que en su caso sus propiedades están más estudiadas que la misma marihuana porque así se les exige a todos los funcionarios y servidores públicos. Cuando esto no ocurre, para eso existen mecanismos de control. Todo se debe revisar. No sé si lo tenga declarado en alguna parte, si lo haya manifestado o no. Nunca he sido partidario de prejuzgar. La información que han publicado es importante, se ha conocido. Esperaremos a que nos respondan. Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados coincidieron en que el departamento no declarado de Scherer es un caso más de la simulación e incongruencia de la 4T, por lo que exigieron al presidente López Obrador y en particular a la Secretaría de la Función Pública que investigue la omisión. No se está acusando a Julio Scherer de cometer un delito penal o un acto de lavado de dinero, sino simplemente de no haber cumplido con la ley. Estaba obligado a incluir el departamento en su declaración patrimonial, y las contradicciones en las que ha caído el propio Julio Scherer exhiben pues que la omisión es real, que no cumplió. Reconoce efectivamente el departamento, aunque diga que se lo entregó a su esposa en un convenio o acuerdo de divorcio, finalmente es un departamento que formalmente sigue a su nombre, y tan sigue a su nombre que acaba de pagar impuestos por él el mes pasado. Esta presidencia tiene ya 2 años al frente, es decir, a lo largo de 2 años, el departamento ha seguido a su nombre, él ha seguido pagando los impuestos, luego entonces es suyo, públicamente suyo, y sin embargo no aparece en la declaración patrimonial. Lo demás son formalidades, si usted quiere, que simplemente no se cumplieron, y hay una consecuencia jurídica por no cumplir con la ley. Es tan simple eso, ¿no? Nadie lo está acusando de robar, simplemente de no haber cumplido la ley. Y eso alguien podría decir, pues es un asunto menor, es un descuido, lo que usted quiera y mande, pero el presidente de la República, el día de su toma de posesión, advirtió a sus colaboradores: el que no cumpla con su declaración patrimonial, de entrada, no trabaja para la 4T. Luego entonces también la presidencia de la República ha incumplido con esa vigilancia. El presidente seguramente no puede estar detrás de todo mundo personalmente, pero tiene gente en la que delega esa responsabilidad, y entonces Julio Scherer no cumple con la ley, y quien vigila o debe vigilar que funcionarios como Scherer cumplan con la ley no lo hizo tampoco, incurrió en una omisión. Entonces, pues debe haber sanción, ni modo. No le agrada a Julio Scherer, es incómodo esto, pero pues bueno, esos son los hechos, esos son los datos, ¿no? Los datos duros y concretos. Por cierto, que el presidente López Obrador recibió a una especie de héroe mexicano. El presidente de la República, López Obrador, andaba
Culeco por haber recibido al pitcher de origen mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, a quien se atribuye el histórico resultado de campeonato de la Serie Mundial de Béisbol, con el nuevo toro de Chihuahua, ¿no? Llegó otro mexicano a cubrir un sitial que había dejado vacante Fernando Valenzuela ya hace bastantes años. Y mire, hoy fue la figura central por su visita a Palacio Nacional en las oficinas del presidente de la República. Fue anoche, tarde-noche, ya tardezón, ¿no? Así que ahí tiene usted. Ese fue un tema inevitable, pues. El tema de color, digamos, el tema amable. Porque mientras el presidente de la República recibía a Julio Urías, pitcher de Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial de Béisbol, la verdad es que en el país estábamos arribando a un momento muy, muy significativo, pero lamentable. México alcanzó la cifra oficial de 100,000 muertos por COVID. 100,000 muertos. Lo que ha colocado a nuestro país entre los pocos del mundo que ha llegado a acumular tal cifra de víctimas. 100,000 muertos, imagine usted nada más. Una cifra que pone en entredicho la capacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender la emergencia. Finalmente, ahí está el dato. 100,000 muertos. Y no es algo que pueda presumir nuestro país. Es un resultado que pone en evidencia que algo no hizo bien el gobierno del presidente López Obrador. Independientemente de lo que sí hizo, algo no hizo bien. Y se supone, y esto viene a cuento, pues porque uno de los grandes cuestionamientos al gobierno de López Obrador en la gestión de la pandemia tiene que ver con un dato duro importante. México fue uno de los últimos países del mundo en haber recibido al coronavirus. El 27 de febrero, su primer caso, pero el virus se descubrió en diciembre y tardó todo ese tiempo en llegar a nuestro territorio, en cruzar el océano para llegar hasta acá. Y no obstante la ventaja que eso debió haber significado para nuestro gobierno, dándole la oportunidad de prepararse, pareciera que finalmente no todo lo que hizo el gobierno federal funcionó o no hizo las cosas correctamente. Algo le faltó, algo no cumplió, algo se quedó corto el gobierno del presidente López Obrador, aún reconociendo las cosas que sí hicieron oportunamente, como la suspensión, por ejemplo, de clases, que fue una de las primeras y más importantes decisiones para evitar la propagación del virus. Finalmente, hoy, casi 9 meses después, 10 meses después, el país está en una etapa crítica con daños económicos acumulados y además con zonas del país que han perdido el control en el combate, en la atención al problema, en el manejo, en la contención del virus. Y hay zonas como la Ciudad de México, por ejemplo, que ha perdido el semáforo naranja y regresa al rojo. Algunos estados de la República que igual están entrando en esa etapa.
decisiones que endurecen las medidas de control, prohibiciones para la población, muy al estilo de lo que está ocurriendo aquí con los vecinos del norte, que de plano a partir de mañana sábado estarán en toque de queda. A partir de las 10 de la noche de mañana en San Diego, les recuerdo, en toda esta zona habrá de entrar en vigor el toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, porque toda esta ruta de contagio que inició en febrero, más o menos, finalmente no terminó de llegar a su momento de control mayoritario del virus, que era lo deseable, que es lo que siempre se estuvo tratando de impulsar. Finalmente la curva nunca terminó de caer, no ha terminado de caer. No se trata de un rebrote, sino de esa primera ola que no terminó de tocar piso, de tocar fondo, porque en los últimos 2 meses el comportamiento de los ciudadanos no lo hizo posible. Eso y muchas otras complicaciones, por supuesto, pero por lo pronto la cifra de 100,000 muertos de COVID en nuestro país y el reporte de que 8 estados de la República están presentando un repunte no es precisamente la mejor carta de presentación para un gobierno con todo lo que nos haya presumido que llevó a cabo como su mejor esfuerzo, ¿no? ¿Qué cosas? Ciudad de México mantiene semáforo naranja con alerta y están tomando medidas adicionales de protección en la Ciudad de México. Y van a aplicar ley seca en la Ciudad de México el fin de semana, entre otras cosas para desalentar las pachangas. Esto es para evitar concentraciones en fiestas. Las 16 alcaldías acordaron con el gobierno capitalino establecer la ley seca durante 2 fines de semana de noviembre, los que le quedan a noviembre, y a esta medida se suman los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. No se permitirá la venta de alcohol en vinaterías, tiendas de abarrotes, autoservicio, departamentales, a excepción de restaurantes como parte del consumo de alimentos. La situación es compleja, la zona metropolitana, la zona compartida, pues la Ciudad de México y Estado de México, por la densidad de población, fue desde el inicio de la pandemia el gran foco rojo de riesgo sobre el que el país estuvo concentrado y no terminan de salir de la crisis. Han tenido que tomar esta decisión que entra en vigor para estos 2 fines de semana, este y el que sigue, los que le quedan. A ver, yo saludo a mi tocayo, José Enrique Ibarra Celaya, buen día. Desde Mexicali nos está acompañando Luis Pablo Esparza, buenos días. Excelente inicio de fin de semana, saludos a todos y a cuidarse mucho, que esto del coronavirus no es un juego, por supuesto que no. Creo que ya lo hemos visto y creo que nos ha quedado muy claro que no es un juego. Armando Fidel Ramos Hernández, una falta de respeto en todos los aspectos por parte de la alcaldesa de Rosarito, convirtió en congal la oficina de gobierno. Don Armando, efectivamente me llamó la atención, han estado apareciendo ahí algunos videos que exhiben ahí pachanga y desde ayer nos hicieron notar este asunto, pero el gobierno municipal de Rosarito hasta el momento no parece haber abordado el tema, no parece haberle dado mayor importancia. Por supuesto, sería una falta de respeto a la institución, sin duda. Nosotros aquí en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias le estamos compartiendo imágenes del ambiente de fiesta. Es más, el video mismo. Y se lo voy a presentar en este momento porque explica
la pregunta de Armando Fidel Ramos Hernández. Se lo comparto. Verá usted. Esto es lo que... A ver. Esto es lo que habría ocurrido Ahí le va otra vez. Que se repita. A ver. Sí, sí, sí. ¿Usted la vio? La alcaldesa. Araceli Bravo. Ahí en la oficina celebrando. Va de nuevo. Ahí está la alcaldesa. Y ahí están las botellas de licor. Bueno. Unas rolas con mi compa el zurdo de Tucanes de Tijuana. Presume uno de los asistentes a la fiesta, ¿no? La alcaldesa celebró en las oficinas de gobierno con la compañía de estos músicos, entre ellos el zurdo, aparentemente acordeonista de los Tucanes de Tijuana. Cuando el gobernador Jaime Bonilla ha insistido en la necesidad de que todos los funcionarios y representantes populares surgidos de Morena trabajen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, pues este es el video que llegó a la redacción de Agencia Fronteriza. Ahí está el dato. Tiene motivos de celebración la alcaldesa. Esa es la respuesta a la pregunta de don Armando. Así trabaja la alcaldesa de Rosarito, pero no ha habido explicación, le hace justificación oficial de parte del ayuntamiento hasta este momento. ¿Qué quiere que le diga? Juzgue usted. Veremos qué responde la alcaldesa. No es culpa de AMLO, es culpa de la gente que no entiende, dice Israel Núñez. Y no es problema del PRIAN por habernos dejado un sistema de salud precario, 300 hospitales inconclusos. ¿Todo es culpa de este gobierno? Pregunta don Israel. Por supuesto que no. Por supuesto que no es responsabilidad total de esta administración. Efectivamente, el gobierno del presidente, y aquí lo llegamos a comentar en su momento, recibió también un sistema de salud en pésimas condiciones, semidesmantelado y afectado por corrupción. Así que imagínense nada más. Pues, es obvio que tiene razón en su reclamo don Israel, pues sí. Lamentablemente, pues
Esta ya es responsabilidad del actual gobierno desde hace 2 años. Desde hace 2 años es responsabilidad de este gobierno. Y ciertamente el gobierno federal en estos 2 años había venido trabajando en la recomposición y el rescate del sistema de salud. Es algo que no se resuelve de la noche a la mañana, por supuesto que no. Claro que no se resuelve de la noche a la mañana. Requiere voluntad y dinero y tiempo y recurso humano, reorganización, en fin, todo un esfuerzo enorme para poner orden en la casa. Lamentablemente, también es difícil en esas condiciones atender una crisis mundial de salud como la que ha generado la pandemia. Sin duda, tiene toda la razón, don Israel, pero el llegar a 100,000 muertos no es algo que le facilite la imagen al gobierno del presidente López Obrador. Y ciertamente no todo es responsabilidad del presidente de la República, la población también tiene su grado de responsabilidad. Hay gente que me entregó la vida, que ha entregado la vida en el sector salud atendiendo esta crisis, pero lo que importa es el resultado, y el resultado son 100,000 muertos. Y un problema que todavía no termina de ser sofocado ni contenido. En ese momento estamos, en esa etapa, lamentablemente. Antonio Carpio Urías es utilizado más como relevista que abridor. El manager de Dodgers, malito por cierto, no le tiene confianza. Y Urías, además de abridor y taponero, le tapó la boca a Dave Roberts. Eres cosa seria, mi estimado Toño, ¿eh? Marco Labastida nos acompaña hoy. Multas, en lugar de ley seca, multas. Si tienen dinero para comprar bebidas, pueden pagar multas, dice Marco Labastida. Enrique Rubalcaba, buenos días. AMLO no ha hecho un buen gobierno que se traduzca en el bienestar de las familias. Lo acompaña en una gran medida la falta de resultados, como los gobiernos que él critica y critica a cada momento. Bueno, este gobierno de AMLO sigue en campaña, dice Enrique Rubalcaba. Rosa Watts, buenos días. ¡Ajúa! Le encantó la pachanga, Rosita. Bueno, pues ya lo vio usted, ¿no? El video no miente. Pues a quién invitaron a Morena, dice Israel Núñez Acuatl. Antonio Carpio, la alcaldesa de Rosarito es buena para otorgar permisos de reconversión de bares a restaurantes y oficinas de gobierno a tugurios. Eso fue rudo. Anoche mismo llamó la atención el gobernador. Andy, pues aquí no hay vacas sagradas, dice Rosa Watts. Pero no hay respuesta todavía de la alcaldesa, ¿no? Como no es el alcalde de Tijuana, ni la de Tecate Bonilla, solo dirá que trabaja mucho y que le dio sed, dice Luis Pablo Esparza. Marco Labastida, una audición para conseguir chamba. Mi estimado Marco, a propósito, ojalá pudiera tener acceso al archivo de la producción esta, del tango. Me interesa compartirla con nuestros amigos, pero nos facilitaría las cosas tener el archivo por separados. Ya sabemos que está ahí en tu página de Facebook, pero por razones técnicas ayudaría muchísimo si pudiéramos tener el archivo. La verdad es que es un trabajo extraordinario que vale la pena compartir con el auditorio y que pudieras compartir también detalles sobre la producción. La verdad es que hubo un buen trabajo ahí. Vale la pena el reconocimiento a los responsables. Hay una historia detrás de esa producción. Buenísima. Rosa Watts, andaba la presidenta muy mal emocionalmente para haber pedido que le cantaran esa canción, dice Rosa Watts. A ver, por aquí tenemos es inaceptable, esto es lo que dijo el gobernador, es inaceptable que ocurra esto en una oficina de gobierno. Le dije, no importa la hora, le pedí que pidiera una disculpa a la comunidad. De eso no se trata nuestro movimiento. Es 100% reprobable, ella lo sabe. Se hará una investigación exhaustiva para saber qué ocurrió, si se abrieron botellas de licor allí.
La Secretaría de Honestidad está allí con ella para saber qué ocurrió. Esto es lo que dijo el gobernador sobre esto. Borrachera de poder y sin protocolos veces COVID. La noche de anoche empezó a correr en las redes sociales un video donde la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, festeja en la propia oficina de presidencia con bebidas alcohólicas. ¿Qué opinión le merece este evento? ¿Ha sido usted un ejemplo de apartarse de este tipo de actitudes que molesta e indignan a la sociedad? Y sin duda esto no representa la cuarta transformación en Rosarito. Su respuesta, gracias. Bueno, ayer tuve oportunidad de ver el video ya tarde, salí de la oficina y me comuniqué con ella para ver que es cierto había, me dijo que de hecho sí habían ido unos músicos y que ella no había tomado, pero le dije que eso era, obviamente, haya tomado o no, es inaceptable en una oficina de gobierno. Que la hora de trabajo no importa, es el lugar de trabajo, no importa la hora. Lo reconoció, le pedí que pidiera una disculpa a la comunidad, porque esas cosas no pueden pasar y de eso no se trata nuestro movimiento. Todo lo bueno que hacen se echa a perder con acciones de este tipo, ¿verdad? 100% reprobable, ella también lo sabe. Sin embargo, haremos una investigación exhaustiva para ir al fondo del tema, cómo llegaron, si realmente abrieron botellas de licor ahí, pero los mantendremos al tanto. Pero obviamente nuestro funcionamiento es completamente en contra de ese tipo de temas que acontecen. Pues ahí tiene. Creo que la respuesta del gobernador fue clara, ¿no? Contundente. Así que como ve usted, el gober para todos tiene. ¿Ah? Y mire que suele apapachar y reconocer con frecuencia a la señora Brown, la alcaldesa de Rosarito. Ahora sí que solo hay dos que se escapan hasta el momento, a juzgar por los hechos. Solamente la alcaldesa de Mexicali ha salido chambeadora y cumplidora. Hombre, gracias. Bueno, suele ocurrir. Solamente dos alcaldes han salido chambeadores y cumplidores. Los tres de 5 le han fallado al gobernador. Esa sería una especie de conclusión, pero por lo pronto no admite explicación, justificación la pachanga está en la oficina de gobierno de la alcaldesa, por amor de Dios, ¿verdad? Así que la vimos, la alcaldesa en el despacho presidencial con los músicos ahí y las botellas. Y la explicación que dice el gobernador que le dio, pues francamente absurda, la verdad. De hecho, eventualmente, quizá en otro momento, esto podría costarle la chamba a la alcaldesa. Yo no sé hasta dónde esté decidido a llegar el gobernador del estado frente a este acto de la alcaldesa, porque es un acto que está acreditado en video, no hay forma, el video no miente, y la alcaldesa podrá usar todos los argumentos justificatorios que quiera, pero no hay posibilidad alguna de que legalmente se justifique lo ocurrido en el despacho de Palacio Municipal. No lo hay. Y este tipo de conductas son punibles, son castigables, son sancionables. Así que será interesante ver cuál es la conclusión jurídico-administrativa a la que llega la secretaria de la Honestidad y Función Pública luego del análisis de los hechos concretos. Y tendría que haber necesariamente sanción, despido, alguno que otro despido, y eventualmente la alcaldesa podría estar al filo de la navaja. Pues sí, habrá que reconocer que
el ánimo de cambio y de transformación tampoco se logra nada más por la voluntad de un hombre, por muy bien intencionado que sea, y me estoy refiriendo al presidente López Obrador, que fue su bandera, ¿no? La que enarboló el presidente de la República para pedir el voto de los mexicanos y llegar al poder con el propósito de transformar el poder mismo y cambiar toda esa serie de cosas que hoy estamos viendo que forman parte de una cultura tan difícil de erradicar, porque incluso muchos de los seguidores y beneficiarios del proyecto de la 4T, pues han sido puro choro, finalmente han caído en lo mismo de otros. Y pues como el gobernador parece estar decidido a ser el guardián de ese compromiso, por eso se toma muy en serio y muy a pecho el cuestionamiento incluso a los alcaldes emanados de su propio partido, como hoy lo está haciendo y le toca el turno pues a la alcaldesa de Rosarito, a la que solía echarle flores. ¿Qué va a pasar con ella? Ya nos dirá doña Vicente Espinosa. Delicado el tema, sí, muy delicado. El solo hecho de que lo hayan permitido ahí. Mi estimado Marco Labastida, gracias. Ya lo recibí el archivo, muchísimas gracias. Lo vamos a usar hoy. Toño Carpio, ¿qué canción es? ¿Habrá un psicólogo por aquí que la analice? ¿O el doctor Querendón nos dé un diagnóstico? Dice Toño Carpio. Se le barrió al gobernador pedirle diagnóstico psicológico, psiquiátrico al secretario de salud, ¿no? Armando Fidel Ramos, es por esa razón que se requiere de personas preparadas, profesionales y con respeto a la función pública. Ya estamos hartos de gente inepta para gobernar. Tiene razón, don Armando, ¿qué quiere que le diga? ¿Ah? Sabemos que no son santos, pero debe haber un mínimo de exigencia, de rigor a todos los integrantes del gobierno emanado de la 4T. Finalmente, se supone que hay un compromiso de todos, son gente imperfecta, sí, perfectible, pero se supone que el gran cernidor, el gran garantizador de que el movimiento va a cumplir su objetivo es que hay gente que vigila y se asegura de que esas gentes imperfectas vayan entendiendo lo que significa la transformación que promueve el gobierno de López Obrador. Y por eso son esas discusiones internas y esos conflictos internos en Morena, porque hay gente que es muy, muy rigurosa, que desde hace mucho tiempo ha venido afirmando, diciendo que al movimiento de la 4T se incorporaron muchos oportunistas y trepadores, chambistas. Y se subieron a la ola también gente que por el solo hecho de invocar a López Obrador cree que tiene todo el derecho de envolverse en la bandera de la 4T y decir yo soy la 4T. Pues bueno, ahí tiene usted. Esta es la razón justamente por la que se dan las diferencias de fondo al interior de Morena. Desde el inicio de la administración así ha sido. Entonces, esto seguramente obligará a Morena a revisar con lupa, tendría que ser así, a revisar con lupa a quienes va a postular. Y esa va a ser responsabilidad entera del partido, ¿eh? ¿A quién va a postular para alcaldes en Baja California a partir de diciembre, bueno, de enero? ¿A quién va a postular? ¿Qué tanto va a vigilar que sea gente responsable? Porque si tomamos como válida la posición del gobernador Jaime Bonilla Valdés, pues se supone que fueron muy estrictos y 3 de 5 alcaldes han venido a regar el tepache,
si tomamos como cierto lo que ha venido sosteniendo el gobernador. Es decir, a él mismo se le fue una papa entera, bueno, 3 papas enteras, ¿no? Entonces, ¿quién va a garantizar que los próximos candidatos a la presidencia municipal no incurran en lo mismo, no salgan con la misma batea de babas? Los próximos alcaldes, ¿quién? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuáles serán las acciones para garantizar que esta historia no se repita? Así que es todo un asunto el tema de Rosarito, eso es lo que provoca el incidente de Rosarito. Armando Fidel Ramos Hernández, ojalá y la corran, dice Armando Fidel. Rosa Watts, ya me imagino cómo le iba a ir al traidor de sus invitados que publicó este video. Enrique Rubalcaba, lo que faltó a AMLO es capacidad para resolver la problemática de México. Si no iba a poder resolver los problemas, ¿para qué se mete a gobernar? Ya van 2 años y no hay resultados. Solo culpar a otros gobiernos, como si no supiéramos la realidad que tenía y tiene México. Veo un gobierno irresponsable y en su incapacidad busca a quién seguir culpando, dice Enrique Rubalcaba. Marco Labastida, alcaldesa Bar. ¿Y no te invitaron a cantar, Marco? Eso calienta, ¿eh? Feíto asunto. José Enrique Ibarra Celaya, va a pasar lo que pasó con Montserrat Caballero, dice mi tocayo. Toño Carpio, tenía la alcaldesa ensayando los chirrines para cuando llegue AMLO al bailongo, dice Toño Carpio. Eso. Luis Pablo Esparza, es una tras otra cosa. Es una tras otra con estos políticos, por menos ya los estuvieran corriendo en cualquier trabajo. Pues sí, pero no son empresa. Ahí sí, rapidito, de patitas en la calle. Aquí en el sector público las cosas funcionan de otro modo. Si estas personas están haciendo esos shows para hacer que vuelva el prianato, están muy equivocados. Lo único que logran es cancelarse políticamente. Todos sabemos de dónde vienen, dice Israel Núñez. Gilberto Cruz Barbosa, estábamos peor antes con el gobierno corrupto del PRI-PAN y nadie decía nada. ¿Por qué ahora se quejan? Hipócritas, dice don Gilberto. Antonio Carpio, los diputados federales ya también se andan moviendo para la reelección en el estado. Sí, claro, por supuesto, mi estimado Toño. Luis Pablo Esparza, imagínense ahora que aprobaron el uso lúdico de la marihuana, ¿con cuántas marihuanadas nos irán a salir si con la cerveza hacen estos circos? Cruz, dice Marco Labastida. Bueno, oiga, está interesante aquí la plática con todos ustedes, pero ha llegado la hora de partir y de agradecer la gentileza de su sintonía para esta edición. De verdad son ustedes muy amables. Ha sido un placer. Yo agradezco que nos haya acompañado en esta primera edición de AFN Político. Le invito a que nos acompañe a la 1 de la tarde. Les voy a compartir en la edición de la 1 de la tarde, por supuesto, esta producción donde el tenor de casa, Marco Labastida, interpreta un tango. Qué cosa, ¿eh? Y además, qué buena calidad, la verdad. Yo espero que lo disfrute usted en un rato más. Así que nos vemos en un rato más. Pásenla bien. Nos vemos a la 1 de la tarde. Tenemos entrevista a la 1 de la tarde justamente con la diputada Montserrat Caballero. Por supuesto, será interesante preguntarle qué opina de lo ocurrido en Rosarito. Sin duda. Ya tendremos la oportunidad de saberlo. Oiga, cuídese. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.